no recomendamos su utilización en la cirugía. El estado hemodinámico del paciente, la hipotensión, el shock, la pérdida de volumen, producen todos alteraciones en la perfusión tisular, vasoconstricción y alteran, no es confiable, así que no se recomienda su uso durante cirugía. Debemos sacársela y tener el mismo régimen de manejo que un paciente sin bomba de insulina. Hay situaciones especiales, hay pacientes que se manejan solo con dieta, pero ante situaciones especiales como puede ser el estrés de una cirugía, se van a comportar como insulino requirientes. Es importante aclararle a los pacientes que es una situación puntual, que la insulina la van a requerir solamente en esta situación puntual, que el hecho de utilizar insulina en la cirugía o previo a la cirugía no los va a hacer insulino dependientes en el posoperatorio. Debemos tratar de que los pacientes tengan un correcto control glucémico previo a la cirugía e iniciar una bomba glucosa e insulina de infusión cuando la glucemia se encuentra por arriba de 188. Con respecto a los hipoglucemiantes orales, deben ser suspendidos la mañana de la cirugía. Debemos monitorear frecuentemente a estos pacientes. Los controlaremos hasta que pueda reiniciar la ingesta oral con controles de insulina subcutánea, y en el caso de ser necesario o insulinas muy elevadas, iniciaremos también una bomba de glucosa insulina. Dos palabras sobre el paciente con insuficiencia renal crónica que va a ser sometido a la cirugía. En primer lugar, recordemos que la insuficiencia renal crónica es un problema creciente en salud pública y seguramente nos enfrentaremos en más de una oportunidad con este tipo de pacientes. En mayores de 65 años, la incidencia de insuficiencia renal es del 4%. Y la causa más frecuente de insuficiencia renal son la diabetes, la hipertensión y la glomerulonefritis. Y a su vez, la incidencia de diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes es mayor. Y ya per se, como veremos y si recordamos los criterios mayores y menores, habla de que estos pacientes van a ser pacientes seguramente de mayor riesgo quirúrgico. Debemos realizar una correcta evaluación del estado renal de nuestro paciente, y para ello hay muchos scores. Todos tenemos en el celular algún score que permita calcular el filtrado glomerular. Es importante que sepamos que a partir de los 65 años, la caída del filtrado glomerular de 10 mililitros, cada 10 mililitros, aumenta significativamente el riesgo de estos pacientes. Así como en el resto de los pacientes, la cirugía de urgencia tiene un riesgo menor, y en estos pacientes sí deberemos realizar en forma sistemática laboratorio para evaluar función renal, electrolitos, coagulación, por aquellos trastornos de la coagulación que en la agregación plaquetaria, o aquellos pacientes que tienen diálisis, también debe ser evaluados previamente. Hay algunas situaciones puntuales que debemos tener en cuenta para reducir el riesgo de estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Debemos advertir al anestesista en el uso de drogas nefrotóxicas, en el no uso de antiinflamatorios no esteroideos, aminoglucósido o medios de contraste. Es muy importante evitar la hipovolemia y evitar la hipotensión sostenida de estos pacientes, que seguramente van a deteriorar aún más su función renal si no cuidamos estos detalles.
Y debemos suspender drogas que puedan ser potencialmente dañinas en este periodo. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, muchos de ellos vienen tomando IECA o drogas que alteran el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y la hipovolemia y la hipotensión de la cirugía pueden incrementar su efecto nefrotóxico, por lo tanto se recomienda suspender las 24-48 horas previos a la cirugía. En cuanto a los pacientes con estenosis aórtica, sepamos que estos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita, insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón mayor. La estenosis aórtica, en los pacientes con estenosis aórtica severa, el paciente puede estar sintomático y deberá enfrentar una cirugía programada. En este caso, el paciente debe tratar de resolver primero su problema valvular antes de someterse a una cirugía. En caso de que la cirugía sea de emergencia o de urgencia, debemos tratar, y el paciente esté sintomático, debemos tratar de estabilizar el paciente. Muchas veces la utilización de un catéter de Swan-Ganz ayuda a su correcto control, y en aquellos lugares donde está disponible la colocación o la realización de una valvuloplastia que a largo plazo no ha demostrado beneficio, pero quizás permita salvar esa situación y que el paciente pueda enfrentar la cirugía con menos riesgo, y si disponemos del reemplazo percutáneo de la válvula, algo que en nuestro medio es extremadamente complicado. El problema son los pacientes, qué hacer con los pacientes asintomáticos que tienen una estenosis aórtica severa y están asintomáticos, o en los pacientes pseudoasintomáticos porque han limitado su actividad y en realidad no tienen síntomas porque no se mueven y están todo el día quietos, ¿no? En estos pacientes, sin duda, la realización de un ecodoppler permite evaluarlos mejor, pero como les dije inicialmente, si nosotros lo revisamos, lo interrogamos, vemos su estatus cardíaco, sabemos su tolerancia al ejercicio, lo auscultamos, tiene un soplo, sabemos que a este paciente le vamos a tener que realizar un Doppler cardíaco. Con respecto a la estenosis mitral, aquellos pacientes con estenosis mitral leve, por lo general toleran bien su cirugía. Lo mismo que les decía recién, en la estenosis mitral moderada o grave, la cirugía programada probablemente sea necesario solucionar primero su problema mitral, y en los pacientes con cirugía de urgencia debemos controlar estrictamente a nuestro paciente para o utilizar una valvuloplastia en caso de que sea estrictamente necesario y la estenosis mitral no permita llevar al paciente a quirófano en cirugías de urgencia o de emergencia. Con respecto a la insuficiencia mitral y aórtica, recordemos que la insuficiencia mitral siempre hay que descartar la etiología isquémica. Las prótesis valvulares normofuncionantes no deberían ser un problema. Recordemos solamente al cirujano y al anestesista que debe realizar profilaxis y un correcto control de la coagulación en aquellos pacientes que están anticoagulados. En todos estos pacientes también se recomienda realizar un Doppler cardíaco. Bueno, y para terminar entonces, recordemos que la evaluación prequirúrgica es siempre necesaria. A la pregunta del principio, ¿la evaluación prequirúrgica es siempre necesaria? Sí, es necesaria. La anamnesis y un exhaustivo examen físico pueden ser suficientes para evaluar un paciente, pero también son la llave para decidir a qué paciente le pedimos estudio y qué estudio le pedimos a los pacientes. Debemos racionalizar el uso de estudios complementarios en una evaluación preoperatoria. Recordemos que estas son recomendaciones, pero quien decide cómo evaluar al paciente es el médico tratante, el médico que conoce al paciente,
que sabe de su patología, de cómo se maneja y de cuáles son sus antecedentes. Estas son guías, son recomendaciones, pero cada uno debe manejar a su paciente. El paciente con diabetes, con insuficiencia renal o con valvulopatía requiere de estudios especiales y de cuidados más intensivos. Nada más, muchas gracias. Mercado, ¿está por ahí? ¿Cómo seguimos? El resumen tuyo final es muy importante. Uno entiende que la evaluación prequirúrgica es muy útil, pero puede ser tan sencilla como el conocimiento del paciente, un estudio clínico, una revisación médica, y eso alcanza para evaluar un paciente. Lamentablemente está muy generalizado el hecho de que el paciente, aunque sea joven, aunque no tenga antecedentes, aunque el interrogatorio y el examen físico sean normales, se le pide de rutina un electrocardiograma, una radiografía de tórax, unos análisis generales, que en poco contribuyen a poder saber realmente su riesgo quirúrgico, y de alguna manera probablemente su riesgo quirúrgico sea muy bajo. Perdón que... así que bueno, a mí me parece muy claro tu charla, Florencio, gracias. ¿Vos querés agregar alguna cosa más? ¿Algo que se te ocurre? Si no, lo llamamos al doctor Bernardo, que está ya entre los... No, nada. Me parece que nada, lo que decía usted.